El otro tema de importancia que tenemos para la sesión de hoy es cómo se relaciona esta ley de Coulomb con las otras leyes del movimiento de Newton. Recuerda que las leyes tienen aplicación universal. Esto quiere decir que si yo digo que la ley de Coulomb funciona para todo lo que tiene que ver con electrostática, con las cargas, también recordar que ya hemos dicho que transporte de carga es transporte de masa, o sea que todas las leyes que tengan que ver también con la masa deben correlacionarse de igual manera. Y esto es lo que está pasando con las leyes de Newton y lo vamos a ver de una vez. También hemos estado comentando que las partículas cargadas, si nosotros vamos a estar determinando la fuerza resultante sobre una de ellas, veremos que al final, por el principio de superposición, se va a acelerar en la dirección y sentido que sugiera la interacción electrostática. Es decir, ella, debido a cualquier carga de la distribución, tenderá a acercarse a esa carga si hay una atracción porque son de signo contrario, y de igual manera si es que tienen el mismo signo va a tender a alejarse de ella porque se ha establecido una repulsión. De esta manera, pues, examinando esos dos hechos, vemos que es importante que recordemos las tres leyes de movimiento de Newton para facilitarnos el estudio y los cálculos que haremos en electrostática. Precisamente por eso, porque la acción de la fuerza resultante queda evidenciada por los efectos en los estados de movimiento. Entonces, las tres leyes de Newton del movimiento son las siguientes. La primera ley, o el denominado principio de inercia, que establece que en ausencia de fuerzas netas, el cuerpo o no se mueve o se estará moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, cualquier cambio de trayectoria, ya sea en rapidez o en la propia forma de la trayectoria, o en ambas cosas, implicará entonces que hay una fuerza que no está equilibrada. Ese es el principio de inercia. Luego, el principio causa-efecto, que es el que establece una correlación entre la interacción entre las componentes de un sistema, es decir, la fuerza y el efecto que sobre la masa de la partícula hace, que es conocido como un cambio en el estado de movimiento, el que nosotros denominamos aceleración, y que implica o que cambia la trayectoria, que cambia la rapidez, que cambian ambas. Entonces, uno va a poder establecer que hay una fuerza que no es neta, precisamente si se da alguna de estas condiciones, como por ejemplo que las partículas se alejen o que se acerquen. Y el principio de acción y reacción, que establece que a cada acción de la fuerza de un componente del sistema sobre otro corresponde una de igual magnitud pero de sentido contrario sobre la otra componente del sistema. Así es que podemos ver que si una partícula no tiene carga neta, no va a sentir efectos coulombianos, es decir, no se va a acelerar por efecto de entrar en una región que tenga una distribución de carga. Si ella no la tiene, no los puede percibir. Por lo tanto, entonces no se va a acelerar ni a retardar su estado de movimiento. Y eso nos sirve para saber que no se va a desviar si entra con un movimiento rectilíneo uniforme, pues va a seguir en ese movimiento rectilíneo uniforme mientras dure su presencia en esa región con distribución de carga, porque simplemente ella no puede percibir efectos que se den exclusivamente por la existencia de carga. En cuanto a la segunda ley de Newton en el contexto de la electrostática, entonces, si nosotros decimos que la fuerza es igual, nos referimos a que, espérate un momento, un aspecto de la segunda ley de Newton que es necesario recalcar antes de pasar a la tercera, es que cuando yo digo en la tercera ley, como lo voy a decir ahora, y me voy a referir
a fuerzas de igual magnitud, no me estoy refiriendo en ningún momento a los efectos. Los efectos se ven de la segunda ley de Newton. Y nosotros vemos, por ejemplo, aquí la causa de que vaya a haber este efecto de cambio en el estado de movimiento que se estudia a través de las aceleraciones, está precisamente en esa interacción entre cargas, pero va a depender de la masa de la partícula cargada, del efecto que se va a percibir. Por eso entonces yo voy a saber que cuando tengo una mayor relación carga-masa, eso me va a implicar que puedo acelerar mucho más a las partículas más livianas, porque todo el mundo sabe que cuando están en el mismo término de una ecuación y en la misma posición, es decir, numerador ambas o denominador ambas, la relación es inversamente proporcional. Entonces hay una relación inversamente proporcional entre las aceleraciones que se pueden producir en las masas, es decir, masas menores producen aceleraciones mayores y la viceversa también es cierto. Masas mayores producen aceleraciones menores. Ahora sí podríamos pasar entonces a la tercera ley en el contexto de la electrostática. Y lo que vamos a decir no es exclusivo de los sistemas de dos cargas, pero sí es mucho más visible en los sistemas que solamente tengan dos cargas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos cargas y si yo he calculado la fuerza de una de ellas sobre la otra, por ejemplo, si yo he calculado la fuerza que sobre la carga 1 hace la carga 2, yo tendré que la fuerza que recibirá la carga 2 por acción de la carga 1 va a ser de igual magnitud pero sentido contrario. Pero ¿cómo se va a expresar esto numéricamente para no tener que volver a hacer todo el cálculo? Ya yo sé que pongo exactamente igual el módulo, pero que tengo que sumarle o restarle 180 grados a la dirección que haya establecido si es que la tengo ya en componentes polares. Si la tengo todavía en componentes rectangulares, simplemente le cambio los signos. Y entonces, ¿qué voy a tener yo? Que la fuerza se obtiene sumando si es que la dirección me ha salido en el primero o segundo cuadrante. Es decir, entre 0 y 180 grados de dirección que me haya resultado, la contraria va a estar en el tercero o cuarto cuadrante y eso se obtiene sumándole 180 a la dirección que hayamos obtenido. Mientras que si esta acción de la fuerza se daba en el tercero o cuarto cuadrante, entonces obtener la reacción sería restarle los 180 grados. Esto es así para no salirnos de un ángulo de 360 grados, que es el que corresponde a una sola circunferencia.